tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Terminó el proceso electoral más grande en la historia de México. Se eligieron miles de cargos. Morena tiene carro completo. Arrasó en casi todas las elecciones federales, estatales y locales. En la presidencia de la República, de acuerdo con los datos del INE, la votación fue de 2-1 frente a la oposición. La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 60% contra un 28% de Xóchitl Gálvez. Los resultados fueron sorpresivos. Movimiento Ciudadano pues, logra ser una tercera fuerza política. Vamos a ver al conteo final, pero pues por lo pronto ahí va. Y el PRD también podría desaparecer. La oposición señala, dicen por ahí, un posible fraude, pero incluso el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que esto no es posible. Por lo pronto, Sheinbaum ratificó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Juan Ramón de la Fuente encabezará los trabajos de transición. Luis Miguel González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Vámonos al análisis directo de la elección presidencial. Una elección, decíamos, en donde pues, la expectativa de la oposición era poder competir y la expectativa directa de Morena y sus aliados y el propio presidente de la República era que este arroz ya estaba cocido. Y sí, ya estaba cocido. Ahora, hay que entrar a tratar de ubicar por qué sucedió este fenómeno, cuál es la causa principal de que haya arrasado, porque lo que teníamos era, digamos, una referencia en el 2021. Todo el tiempo hablábamos de que en 2021, que la Cámara de Diputados, etcétera, y que había una fuerza enorme. Las movilizaciones de la ola rosa, las concentraciones, termina también con una participación ciudadana para la presidencia del 60%, y con eso, pues eso no explica la avalancha, pero sí te dice que hay una parte fundamental de la ciudadanía, pues que simplemente no le interesó. Luis Miguel. Creo que la primera cosa que hay que decir es, ganó porque la mayoría de gente quería que siguiera lo que hemos tenido este sexenio. Podemos discutir por qué quiere que siga, pero creo que eso no lo podemos poner en duda. Nos sorprendió el margen del triunfo, nos sorprendió lo que podría o puede pasar en el Congreso, sí. Para mí, sorpresas grandes están, por ejemplo, en Veracruz, por ejemplo, en Yucatán, por ejemplo, en Morelos. Tengo la impresión que seguimos hablando de lo que pasó el domingo como si solo hubiera habido la elección presidencial o la elección del Congreso Federal, que sin duda es lo más importante, pero cuando tratamos de entender dinámicas regionales, en parte porque uno no vive allá, pero en parte porque de alguna manera contrasta con lo que uno venía leyendo, oyendo, simplemente se vuelve más complicado entenderlo. Tengo la impresión que de las noticias sorprendentes después del 2 de junio también es que no haya ningún dirigente de oposición que haya presentado su renuncia. No hay manera que... Pues es que ganaron sus curules, entonces, pues, ¿por qué van a renunciar? A ver, es que es parte de lo extraño que es este país. Los resultados generan vamos a decir, unas condiciones tan fuertes de poder para Morena y sus aliados que a estas alturas parecería que lo que estamos esperando es más bien una especie de magnanimidad, es decir, hombre, ganaste por goliza, pero pórtate bien. Y del lado de la oposición, yo digo, ¿cuándo va a empezar la reestructura de la oposición? No falló la ciudadanía, cuando yo digo, bueno, 60% de votos, está muy cerca del promedio de participación. Pero no más. Y no puedes culpar si la gente no se entusiasmó por votar más. Es tu culpa, no es la de ellos. Pero yo, de todo, más que la reacción de los mercados, a mí lo que me sorprende es la reacción en la cancha de la oposición. Okay. Esta fue la elección más grande, más importante de México y también la más sorprendente. Creo que esta fue una elección de Estado, esta no fue una elección democrática, es una elección salinista. Los amigos del auditorio que vivieron ese sexenio se deben acordar, en 88 Salinas entra, pues que si ganó o no ganó, nadie sabía, y se dedica a ganar la elección de 91 repartiendo dinero de manera muy bien cuidada, muy organizada,
Y para la elección de 94, aunque murió Luis Donaldo Colosio, reemplazado por Ernesto Zedillo, es una elección donde Arraza y Zedillo reconoce que fue inequitativa. Bueno, lo que tuviste hoy fue una elección salinista y creo que nosotros cometimos el error de estar interpretando las cosas como si siguiéramos en democracia. No era así. ¿A qué me refiero? A que el árbitro de la elección, que debe cuidar que las reglas se cumplan, no lo pudo hacer. El Instituto Nacional Electoral no cumplió su papel durante todo el periodo previo a la jornada electoral. En la misma jornada fue muy deficiente, no llegaron los paquetes a tiempo, no llegaron completos. Para instalar el 100% de casillas hubo que esperar hasta la tarde, y eso no había pasado en ninguna ocasión anterior. La ciudadanía sí hizo su chamba, 2 millones de mexicanos estuvieron cuidando casillas y la participación en algunos lugares fue extraordinaria, en Ciudad de México, en algunos lugares en Guadalajara, en Nuevo León. Sin embargo, en el resto del país la participación es muy baja y en donde la gente va a votar, como bien dijo Luis Miguel, por lo que creen que es mejor para ellos. Y en los últimos 3 años pues no les ha ido mal. Y entonces la gente dijo, ¿para qué me arriesgo a cambiarle si no me está yendo mal? El salario ha ido creciendo un poco, comparan con la pandemia probablemente, que estuvo horrible, nadie se acuerda de 2018. Si se acordaran, verían que hoy pueden comprar menos aguacates, menos tortillas, menos queso, pero bueno. Pero tienen el dinero en la bolsa. Había un artículo ayer de Jorge Castañeda, del ex canciller, diciendo que el tema de programas sociales, o sea, el hecho de que la gente recibiera directamente programas y salario, eso, y el salario como tal, sí. el salario mínimo, pero que de alguna manera no incidió directamente en lo que podríamos llamar la capacidad de compra. O sea, incide en la capacidad de tener los billetes en las manos y sentirse seguro. Porque, pero vuelvo con esto, cuando se armó Solidaridad con Salinas, ya que mencionabas a Salinas, pues sí era todavía un movimiento, una especie de programa de cooptación. De organización. Y de organización. Pero paulatinamente progresa. Uno veía que en las zonas en donde funcionaban estos programas, simple y sencillamente no ganaba el PAN, no ganaba el partido, o el PRI, no lo ganaban porque no había una identificación directa entre quien estaba haciendo el programa y el propio candidato. Y ahora volvieron a eso y les funcionó. Ahora, que el INE no tuvo instrumentos o no tuvo fuerza para hacerlo, ahí hay una discusión si tiene que ver con la diferencia entre Lorenzo Córdoba y Guadalupe Tadei, o tienes una estructura legal que no te permite controlar a un presidente a pesar de todo lo que tú has manejado. A ver, muchas de las cosas que tienen que ver con identificar los programas sociales con la persona del presidente o con el partido en el poder empezaron con Lorenzo Córdoba. Entonces a mí sí me gustaría decir, es más un tema de la institución o de la institucionalidad que de la persona. A mí me preocupa, en cualquier caso, que la discusión sobre qué falló de la organización de las elecciones, qué falló de nuestras leyes y reglamentos, nos lleve a desmantelar lo que tenemos como instituciones electorales. Creo que es el momento de pensar en una reforma electoral, pero no necesariamente la reforma tiene que ver con desmantelar, no necesariamente tiene que ver con esto. ¿Cuál es el problema? Con una mayoría calificada, parecería que todo está puesto para que la nueva forma de operar del órgano electoral sea la medida del ganador. Yo he visto muchas personas que están defendiendo al INE y dicen, no lo critiquen porque lo van a desmantelar. A ver, señores, ya no existe el INE. Ya no existe. No hay que perder el tiempo con cosas que no existen. Uno se imagina que esto podría ser distinto. Podría, pero no lo fue. Hubo 23,000 siervos de la nación, apoyados por 40,000 jóvenes construyendo el futuro, que se dedicaron los últimos 2 años a visitar todas las casas diciendo, el dinero que usted recibe se lo mandó Andrés Manuel López Obrador. Es un delito flagrante. No hizo nada el INE. El presidente desde la mañanera descalificó a Xóchitl Gálvez, la llenó de adjetivos y le hizo crecer los negativos de manera espectacular, justo cuando salió como candidata o como
en ese momento coordinadora del Frente Amplio, el INE no hizo nada. Las 30 veces que le reclamaron, el INE no hizo nada. La señora Tadei, cuando llega, corre a todos los que están a cargo de la operación, no hablemos de los consejeros, y tardaron en reemplazar, y al día de hoy ni siquiera están nombrados, son interinos. Entonces, pensar que el INE sigue existiendo y que este país es una democracia es una ilusión, ¿eh? Ahora, espérate, Magario, pero en ese sentido, lo que a mí me queda claro es que todo este tipo de irregularidades que tú planteas, primero la del presidente, yo creo que como en Estados Unidos y en Europa, los presidentes tendrían que tener derecho de hacer campaña por su partido. Me queda claro que eso es una tontería espectacular que se hizo a raíz del tema del 2006, ¿no? Del mito fundacional del 2006 del fraude electoral, que no existió, como no existió en este momento un fraude en el sentido de que la voluntad popular se cambió. Tú puedes decir, la influyeron, la compraron, le metieron, lo que tú quieras. Si tú como oposición no tuviste la fuerza para parar y decir, así no juego, aceptaste las reglas del juego y en ese sentido tienes que asumir directamente las consecuencias. A ver, leí el artículo de Jorge Castañal que te refieres. No solo es una cuestión de dinero. Creo que la narrativa del partido en el poder fue mucho más poderosa que la narrativa de la oposición. Es un asunto de cuál país estamos habitando, cuál país queremos habitar, quién se siente más representado. Y hay que decir, no, en muchos sentidos esta narrativa que nos puede molestar, por ejemplo, la polarización, hace eco con una parte de la población que siente que le llegó la suya después de muchos años de no ser tomado en cuenta en el discurso. Uh-huh. Se les dio simbólicamente cosas que no tenían. Hay que decir, no solo es dinero, es un relato mucho más poderoso que el de la oposición. Cuando la oposición no podía contestar preguntas tales como ¿por qué el PRI y el PAN están unidos? ¿Qué los une? Pero, a ver, yo creo que para el ciudadano común y corriente esta idea de que se votó contra el PRIAN porque el PRIAN representa el pasado, yo creo que esa parte no es un elemento que toma consideración. No, sí fue. Espérame. A ver, déjame. Sí. Yo creo que el elemento fundamental, más que lo que representan PRI, PAN, PRD, es lo que no representan. O sea, o ambas cosas. Bueno, en una de esas, porque finalmente la ciudadanía, Xóchitl, etcétera, y el movimiento, Frente Cívico y todo, la ciudadanía en las calles, esas concentraciones no necesariamente te llevan votos, pero digamos que ahí la ciudadanía participó. Pero los partidos políticos como PAN, PRI, PRD, parece que los cuadros de ellos desaparecieron. No tuvieron capacidad de salir, no tuvieron capacidad de enfrentar, de ser lo que cada uno de ellos suponía sus propias bases. Y esta es una combinación. Está bien, puedes decir que el gobierno en los últimos 5 años les pegó a la oposición, pero es una oposición que simple y sencillamente como partido político tuvo que rebajarse al grado de aceptar a Xóchitl Gálvez, que no era lo que querían, y después, no sé si voluntaria o involuntariamente, por acción o por omisión, pero simple y sencillamente fueron a buscar sus lugares en el Congreso y decir, ahí te ves. A ver, la coalición entre la ciudadanía y los 3 partidos políticos era una apuesta muy riesgosa, que partía de la idea de que la candidata ciudadana y los ciudadanos que la impulsaban podrían dar este discurso novedoso, mientras que los partidos políticos aportarían la estructura territorial para poder ganar. No hubo estructura territorial. El PAN gana en el Bajío, donde tiene algo, en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. El PRI gana en Nuevo León, cachitos, y a lo mejor compite un poco en Jalisco. Y eso es todo lo que hay, ¿eh? No hay más. Yo tenía la noticia, la información de que en Veracruz las bases priistas antiguas se habían regresado a apoyar a Pepe Yunes. Pues no existieron, según parece. Aquí en Ciudad de México había yo oído que las bases que tenían muchos años expriistas, perredistas, morenistas, se habían movido a apoyar a Taboada, pues parece que tampoco ocurrió. No hubo trabajo de campo. Y no me refiero al día de la elección únicamente, a todo el tiempo anterior. Mientras que del lado del discurso
Xóchitl Gálvez es una política más amateur, esa era su gran virtud, alguien novedoso y fresco, pero pues trae sus defectos. Y no pudo ni imponerse a los partidos, ni construir un discurso claro, como bien decía Luis Miguel hace un momento, sino hasta ya muy al final ya no dio tiempo. En alguna encuesta de salida nos dicen que hay 3% de quienes fueron a votar, 2 millones de mexicanos, que participaron en al menos una de las 4 marchas convocadas por la ciudadanía. O sea, hay una fuerza, 2 millones no es poca cosa. Pero convertir eso en una opción requiere muchísimo más trabajo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos la composición del Congreso de la Unión. Uno de los problemas fundamentales para la democracia mexicana, mayorías calificadas que prácticamente le darían todo el poder a Claudia Sheinbaum o por el contrario un equilibrio de poderes. Esto es Dinero y Poder. La batalla de la oposición se centra ahora en el conteo de votos para intentar revertir los resultados básicamente en el Senado de la República y Cámara de Diputados. Quieren evitar, a través de impugnar estos comicios, la sobrerepresentación legislativa, y ahorita platicamos de eso, que podrían tener Morena, PT y el Partido Verde. Bueno, pues ahí es como está esto metido en un verdadero problema, algo que tiene que ver con una interpretación muy complicada, pero que, a ver, voy a tratar y si no, ustedes me corrigen. La Constitución dice que ningún partido puede tener una sobrerepresentación, o sea, si obtuvo 30%, no puede tener más diputados que el 38% de la totalidad de los diputados. Pero se refiere, y entonces el Verde y todos estos, que ahorita de repente aparecen con cifras mucho mayores, no podrían hacerlo. ¿Por qué aparecen así? Bueno, pues aparecen porque la coalición, o sea, si un candidato del Verde aparece en coalición, entonces en esa coalición no se le toma en cuenta como si fuese un voto de partido. Y en función de eso dicen, pues entonces a las coaliciones se les debe asignar mucho más por ciento. El problema son partidos y no coaliciones, Macario. Sí, es un problema de interpretación, efectivamente. Sin embargo, el espíritu de la ley es que quien gana tenga el control de lo más posible, pero no que tenga la mayoría calificada. Aquí hay una parte clave en cómo se votó. Recordarán los amigos que en la boleta podía uno poner uno de los partidos de la coalición o votar donde estaban o votar por 2 o 3 de ellos. El conjunto grande de votos está en la coalición, no está en los votos de los partidos. De manera que a mí me parece debía asignarse entonces por coalición. Y entonces la elección terminó 54-42, con casi 4 puntos de nulos y demás. Entonces significaría 56-44. Le asignas 8 puntos al 56, te lleva 64. Y hasta ahí debía llegar el número de diputados, y el número de senadores es un poco diferente por cómo se asignan, pero más o menos quedarían en el mismo lugar. Le faltaría al grupo que gobierna un cachito para tener la mayoría. Ahora, el presidente presentó en su mañanera con la secretaria de Gobernación cómo se van a dividir los... Esto es absolutamente ilegal otra vez. Ellos no pueden dar esa opinión. Eso es solamente opinión del Instituto Nacional Electoral, y cuando los partidos se peleen, lo tendrá que revisar el Tribunal Electoral. Entonces, otra vez estamos sobre lo mismo. Por eso insistiría yo que ya no estén pensando en democracias y cosas así, porque nomás van a hacer corajes innecesarios. Ahora, si van a repartir los 8 puntos de acuerdo a los partidos políticos, no pueden acomodar los partidos por coalición, es decir, Morena, Verde, PT, sino por orden de votación. Claro. Y en ese sentido quedarían Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde, PRI y de ahí para abajo. Entonces le tocaría sobre representación al PAN y a Movimiento y no al PT y al Verde. Entonces va a depender mucho de qué decidan hacer. Yo creo que el INE está colonizado, creo que el tribunal está colonizado y creo que van a acabar dándole la mayoría calificada al gobierno. Va a ser en contra del espíritu de la Constitución, pero pues ya estamos en eso. Luis Miguel.
No te rías de mí. A ver, yo creo que el escenario más probable es que el Partido del Poder y sus aliados tengan mayoría calificada. Creo que hay que prepararnos para esa situación en todos los sentidos. Me preocupa, pienso en la gente que votó, que de por sí tiene desconfianza sobre cómo funciona la elección, que este proceso, incluyendo las impugnaciones, genere en los dos lados la percepción de que algo se está tramando. Yo insistiría, coincido con Macario en el sentido de el espíritu de la ley electoral, la Constitución, tienen que ver con generar cierto equilibrio de fuerzas, cierto balance. Llevamos algunos años en donde democracia en México ha sido sinónimo de consenso, de búsqueda de diálogo con la oposición. Veo dentro de Morena o dentro del grupo que ganó gente que quiere recuperar esto y que está buscando diálogo, pero también veo la otra posición que es, si ya ganamos, el único diálogo es entre nosotros. Creo que una de las cosas más importantes va a ser qué grupo, qué posición gana dentro del equipo de Claudia Sheinbaum, dentro del equipo de López Obrador, que seguirá mandando mucho. Y me parece que eso no va a ser tan visible como es esta deliberación sobre cuántos diputados van para cada quien. Yo diría, en cualquier caso estamos en una situación donde casi todo depende de lo que se decida al interior de la coalición ganadora. Ese es el resultado de la elección del 2 de junio. Así es, eso fue lo que votó la gente. Ahora, cuando tú tienes una ley electoral o incluso la propia Constitución tratando de evitar, porque todos los puntos eran evitar que alguien se lleve todo y pueda hacer lo que se le pegue la gana, que era finalmente lo que el PRI tenía en su momento, y por eso el modelo era, bueno, no, espérate, sí, se pueden, pero no puedes generar eso. Como cualquiera que haya jugado Monopoly o turista en su casa sabe que cuando alguien se queda con todo, el juego es muy aburrido. Así es, y no se queda. Bueno, ahora, ok, pero lo que sucede en este momento es que, de alguna manera, al reconstruirse o al manejarse esa posibilidad, estás convirtiendo al Congreso en un Congreso constituyente. Lo estás convirtiendo en un Congreso que puede reformar la Constitución y ya, independientemente del tema del Poder Judicial, si lo cambian, que si por elección o no, da lo mismo, ¿eh? O sea, esa es mi perspectiva, que si tienen mayoría calificada en ambas cámaras, pues pueden hacer lo que quieran, tienen la capacidad de hacerlo, y si en la Constitución deciden que solo hay un partido, pues solo hay un partido. Ese es un poco, estoy llegando al absurdo, pero ese es un poco el riesgo, por un lado. ¿En dónde creo que les explota la bomba? En el hecho de que en México, pues, digamos, en el México de los priistas, en el poder, pues estaban controlados. O sea, estábamos hablando de un país cerrado, un país que tenía, por supuesto, conexión con el mundo exterior, pero que se manejaba básicamente en un modelo interno. Y aquí, ya lo vimos el lunes, cuando apareció la idea o la noticia de la mayoría calificada, los mercados enloquecen, porque entonces dicen, a ver, ¿garantías para la inversión hay o no hay? Y sale, bueno, tratando de parar este vendaval, traer y decir Rogelio Ramírez de la O se quede en Hacienda y México va a seguir en la ortodoxia económica, etcétera, etcétera. El problema es que si tienes el poder absoluto, pues a ver si los de afuera creen que puedes manejarte con elementos de contención, Luis Miguel. A ver, yo creo que el secretario de Hacienda, cuando sale el martes, entiende eso y creo que está siendo sincero con sus convicciones entiende que tiene que mandar señales de ortodoxia, de orden en finanzas públicas, de respeto al Estado de Derecho. Lo que me parece relevante al final es, él es una voz dentro de un conjunto grande y lo que nos queda por ver es cuánto va a pesar la voz que habló el martes temprano respecto a lo demás.
junto con eso estuvo la señal de Juan Ramón de la Fuente como coordinador. Son los únicos 2 anuncios nominativos que ha hecho Claudia Sheinbaum y los 2 son de moderación, también hay que decirlo. Me parece que Claudia Sheinbaum ha actuado impecablemente desde el domingo, no salió a declararse triunfadora, ha sido muy cuidadosa en sus mensajes. Ella sí ha hablado de diálogo, de entender que hasta los que perdieron deben estar en el diálogo, pero insisto, la gran pregunta es cuánto pesan esas voces en el conjunto del equipo ganador. Sobre todo cuando el presidente sigue siendo López Obrador. Ella todavía no es ni siquiera presidenta electa porque todavía no sale el documento. Eso ocurrirá en los próximos días. Pero el que tiene el control es López Obrador y ya dijo con toda claridad que si tiene mayoría calificada va a ser adelante con su renovación del Poder Judicial. Esto sería en septiembre. Y yo ya estoy pensando de una vez ponerle nombre, ese va a ser el error de septiembre. Así como tuvimos el error de diciembre en 1994, que arrancó la crisis, una decisión de López Obrador de aprovechar esa mayoría calificada y modificar el Poder Judicial va a ahuyentar a todos. De hecho, para que empiecen a ver de qué tamaño está la preocupación, la gente de Canadá, de la Embajada de Canadá, luego puso un tuit que el primer mandatario que felicitó a Claudia Sheinbaum fue el premier canadiense, el señor Trudeau, por una razón muy simple. Han metido una lanota aquí las mineras y las mineras están amenazadas con modificaciones legales que les quiten por completo las concesiones. Todos están angustiadísimos todos. O sea, no estamos hablando de cosas aquí esotéricas como para nosotros, que si derechos humanos y democracia, no. Es un montón de dinero. Y todo el mundo está preocupado. Por eso el brinco el lunes, sobre todo en la volatilidad del tipo de cambio, que no se ha podido regresar. Hasta los niveles. Regresó un cachito, pero es que la gente ya se empezó a preocupar de qué va a pasar aquí. Pero también, si solo escuchamos a los mercados, el lunes hay un exabrupto y luego se calman. Se calma. Creo que vamos a tener mucho esta conversación, y no me refiero a la que tenemos aquí en Dinero y Poder, sino este diálogo entre el gobierno entrante y los mercados. Hay que decir, los mercados no es una abstracción, son bancos, instituciones, empresas, analistas, y en la medida en que siga habiendo muchas más preguntas que respuestas, el mercado va a tener movimientos de volatilidad. Vámonos a una pausa y de regreso analizamos la elección aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Ciudad de México también fue recuperada por Morena, y me refiero a recuperada básicamente porque el 2021 había tenido pues una serie de caídas, recuperó alcaldías que gobernaba la oposición y al parecer también será mayoría en el Congreso local. Morena no pudo recuperar la alcaldía de Cuauhtémoc, la de Monreal, pero ganó, dicen, Álvaro Obregón y otras que gobernaba la oposición. El triunfo de Morena y sus aliados también fue contundente, así dice, en la capital del país. Se había generado esta percepción de que Santiago Taboada había conseguido hacer competitiva la ciudad. Cuando se decía, bueno, es que es probable, no sabemos si Xochitl puede competir contra Claudia, etc. Pero en la Ciudad de México, esta idea, que insisto, pues terminó siendo totalmente errónea, de que había un determinado tipo de competencia, pues tampoco sucedió, y eso que aquí votó como el 70% en la Ciudad de México, 72%, y eso te daba instrumentos para pensar en la posibilidad de un reforzamiento, digamos, del voto opositor. Pero no sucedió así. Parece que el voto oculto estaba pues para Morena, exactamente, y que más allá, y esto hay que volver a insistirlo una y otra vez, más allá del tema de irregularidades con actas y con estos elementos que a la hora que se realiza el cómputo, se está realizando en estos momentos y termina el sábado, para el domingo ya habrá resultados, pues me queda claro que no van a modificar en casi nada, si no es que en nada, la tendencia que hasta ahora hemos visto, Luis Miguel.
Creo que, tú dices ahorita, más allá de las irregularidades, yo creo que es muy importante documentar las irregularidades para, diría Macario, en el país ideal, hacer los cambios que derivan de qué tenemos que aprender de las malas cosas. Creo que en todo caso, volviendo al relato, lo que no puede uno decir porque hubo irregularidades, no ganó el que ganó, o la que ganó en este caso. Yo digo, claramente la ciudad mayoritariamente quiso que ganara Clara Brugada. Y nos remite a una cosa que se hace al principio del programa. Algunos traían la película del 21, decían, porque pasó en el 21, va a volver a pasar, incluso amplificado para el 24. Resulta que el guión se parece mucho más al del 18 que al del 21. ¿Qué cosas uno recupera? Que mucho del tema de la ciudad y no está en la elección propiamente. La Constitución es muy mala. Sé que los capitalinos se llenaron la boca para decir que tenían una nueva Constitución. Las alcaldías no son alcaldías como son quienes nos están escuchando. Una alcaldía de la Ciudad de México no se parece a Guadalajara, a Monterrey. No son departamentos como el viejo estilo. En la práctica son chiquialcaldías. No tienen plenos poderes para casi nada, dependen del poder del gobierno central para los recursos. No son dueños ni del predial que se recauda en ellas. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar esto? En la ciudad sí cuenta mucho quién es el jefe de gobierno, mucho más que en los estados quién es el gobernador. Me parece que también nos remite una cosa que es muy importante. Santiago Taboada se presentaba también como un símbolo de esta es una ciudad de clase medieros. Y Clara Brugada es una candidata popular, luchadora social. Al final, la ciudad en términos de identidad a la hora de votar dijo, somos más esta ciudad de clase popular que una ciudad de clase media. A mí esas interpretaciones no me gustan en absoluto. Yo creo que puede haber influido mucho esto de que los últimos 3 años no les fue mal, tenían ingresos y votan por continuar con lo que tenían. Pero esta cuestión de clasismo y racismo y cosas por el estilo, a mí me parece que es una distracción construida desde el poder para regresar a este viejo discurso que nos escribieron en el tiempo del PRI, en donde los pobres eran maravillosos y los malos eran los extranjeros y los que generan empleos, que son los empresarios. Eso a mí no me gusta. Creo que lo que pasó en la ciudad sí fue una sorpresa mayúscula, lo mismo que decía Luis Miguel en Veracruz, en Morelos, en Yucatán, en donde pues teníamos la idea de que había una competencia cercana en esos estados, lo mismo que aquí, y esto era lo que reforzaba la idea de que a nivel nacional también existía. Entonces creo que debemos analizarlo igual que lo hacíamos con la nacional. Hay una fuerte presencia del Estado a través de siervos de la nación y jóvenes construyendo el futuro, visitando casa por casa, insistiéndole a la gente que se mantenga en lo que está funcionando y que no se arriesgue con la gordita, porque pues quién sabe qué traigan los del PRIAN, que fue en esencia el discurso, ¿no? Entonces, habrá que revisar después, ya que salgan los datos a detalle, sección por sección, cómo fue esta transformación entre 2021 y 2024. Un poco, como decías, para entender mejor este comportamiento y ver si a lo mejor tiene razón Luis Miguel y es eso, y a lo mejor tengo razón yo y no es eso, pero hay que revisar con los numeritos. A ver, me gusta mucho lo que dice Macario. Es una elección tan importante que tendremos que hacer, valga la metáfora, una autopsia exhaustiva de qué pasó. Y me refiero en cada territorio. Yo insisto, al final sí hay un tema de narrativas y yo tengo la impresión que el discurso de Morena fue muy eficaz por lo que dice Macario, pero también por cosas obvias, como hay más gente, vamos a decir, del pueblo que gente de clase media, aún en Ciudad de México. Y me parece que lo que sí vimos, insisto, esta competencia empezó en el 21,
Y yo creo que fue la competencia más pareja posible. Tenías la mitad de la ciudad, no en términos de número de habitantes, pero sí en términos de mitad de territorio, gobernada por la oposición, la otra mitad gobernada por el gobierno. La gente en la Ciudad de México está muy politizada, está muy informada. Creo que perfectamente pudo contrastar y decidió que prefería lo conocido, que prefería a Clara Brugada que a Santiago Taboada. Nada más que de los 30 puntos que aparecen en la nacional, en la de presidente, ¿a cuánto lo redujimos en la Ciudad de México? ¿A 7? Algo así. ¿A 8? Que eso sí es un tema que tanto en los cómputos distritales que ahorita se están llevando a cabo, como después en impugnaciones puede cambiar. Ahora, de las delegaciones, es que eran mitad y mitad territorial, la expectativa que teníamos muchos es que la alianza iba a mantener su mitad y le iba a agregar Iztacalco, que era donde había una mayor competencia. Las otras estaban realmente muy difíciles. Iztapalapa, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, estaba bien difícil, ¿no? Pero Iztacalco se pensaba que se podía ganar. No se ganó Iztacalco y a cambio se pierden Tlalpan y Álvaro Obregón. Habrá que ver ahí por qué. Aparentemente en Tlalpan la persona que estuvo como alcalde no fue tan exitosa y esto explicaría el voto ahí. En Álvaro Obregón habrá que ver cuál es el conflicto. Pero, insisto, esto va a requerir, como decías muy atinadamente, la autopsia del cadáver. A ver, en cualquier caso, el reto de la Ciudad de México es enorme y lo que quiero volver es, las elecciones nos dan un territorio, una definición de territorio, a partir del cual hay mucho trabajo que hacer. La Ciudad de México es un caso razonable de éxito en seguridad, pero se ha rezagado mucho, por ejemplo, en servicios públicos, transporte público, vialidades, agua. Entonces, me parece que una vez que se asienten las aguas o los polvos de la elección, tendremos que volver a lo muy básico y es qué va a hacer el equipo que ganó para resolver problemas concretos, salud, educación, transporte, agua, ¿para cuánto da la coalición? ¿Para qué cosas van a necesitar diálogo? Como yo veo literalmente tan desarrapada, tan en fuga la oposición, la pregunta es ¿con quién van a dialogar? Puedo imaginarme cuerpos profesionales, sociedad civil. O sea, a mí me parece que cuando tienes una derrota de esta magnitud, la atracción por el polo ganador se vuelve cada vez más fuerte. Esta idea de, pues estos son los que ganaron, los que tienen todo el poder y en función de ello, pues vamos, yo no sé cuántos priistas e incluso panistas pues van a estar ahí. El Movimiento Ciudadano hizo su papel a nivel nacional con su 10%, no jugó al esquirol, sino jugó a ampliar el negocio y lo hizo perfectamente. Te iba a interrumpir para hacerte una pregunta cruel o hacerles una pregunta. No, ¿quién hace las preguntas? Soy yo. No es cierto. Una pregunta cruel. Si tú fueras un joven con aspiraciones políticas, ¿te gustaría solicitar tu ingreso al PRI o al PRD? Mira, lo fui hace como 40 años y nunca pude. Oye, nunca quise. Hablando de jóvenes, quien gana Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, gana por poquito. Ajá. Y esta delegación es importantísima, todo el mundo sabe, es donde más dinero se mueve por abajo del agua. Y es una delegación que querían con todo su corazón Dolores Padierna y René Bejarano. Tuvieron que poner como candidata a la hija de Monreal porque él tenía el control, pero perdió. Pero pues es el momento ideal para esperarse a que arranque esto y una vez que arranque y ya estén instalados en el gobierno, tumbar a Alessandra Rojo y pedir que el Congreso local nombre a alguien del clan Bejarano. Yo creo que no. Yo no creo eso, porque me parece que esto fue el castigo. No es que la oposición no se haya expresado, pero este es el castigo a Ricardo Monreal por estar jugando distintamente y que allí el voto de Morena no se consigue. Es que no es devolvérselo a Monreal. No. Se lo quita a Alessandra, impones pero ¿por qué gana? ¿Por qué en esa delegación gana? Sí. Es porque simplemente no hubo apoyo a Monreal en un ajuste de cuentas que me parece muy, muy claro. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, las elecciones para gobernadores. Ahí está también
parte de pues esta capacidad que se tuvo para controlar, para hacer que el voto ciudadano fuese en una sola dirección. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues de los 8 estados en disputa, Morena ganó 6. Guanajuato se quedó en manos de la alianza PRI-PAN-PRD. Jalisco, por supuesto, pues estuvo ahí por Movimiento Ciudadano, está en disputa todavía, pero Movimiento Ciudadano, y la Ciudad de México, pues se la quedó Morena. Al final de las campañas, muchas casas encuestadoras daban otros resultados muy alentadores para la oposición. Ahorita hablamos de las encuestadoras. Jalisco lo mantuvo, Movimiento Ciudadano, ya lo habíamos dicho, pero Morena está ahí, insisto, peleando la batalla. A ver, Macario, el tema inicial, déjame, antes de entrar con los estados, el tema de las empresas encuestadoras. Aquí fuimos muy críticos y decíamos, no, Macario, tú, yo, Luis Miguel, todos decíamos, Ernesto en su momento, diciendo, a ver, no pueden estar sacando que tienen 30 puntos de diferencia y 20 puntos de diferencia, porque esto no corresponde con la realidad, con el imaginario falso que teníamos. Y resulta que, pues, sí le atinaron. Yo creo que hay quien dice, pues es que hicieron lo mismo que en la del Estado de México. No, en el Estado de México pusieron esta narrativa de muchos puntos y perdieron credibilidad porque se cerró. Aquí se fueron a los 30 o a los 20, etcétera, los que se fueron, y finalmente le atinaron al resultado. Le atinaron las encuestadoras que, en mi opinión, tienen menos credibilidad. Desde el inicio del proceso sacaban 30 puntos de ventaja en noviembre, diciembre, enero. Casas encuestadoras, algunas ficticias, pero otras que son conocidas, no son tan creíbles, en mi opinión, debido a cómo empezaron a modificar la estimación de la aprobación presidencial, porque ahí puede uno seguirlas con mucha más frecuencia. De 2021 en adelante, empresas como Encol y Demotecnia se separaron de todas las demás casas encuestadoras hasta llegar a una diferencia de 25 puntos en aprobación presidencial de lo que ellas tenían en promedio con lo que tenían todos los demás conocidos, GEA-ISA, Buendía, Lorena Becerra, El Financiero, Parametría, Mitofsky mismo, era una diferencia de 25 puntos. Entonces, pues para mí me parecía absurdo creer esas encuestas, sobre todo cuando estas últimas que mencioné, las conocidísimas, le daban 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum al principio, lo bajaron a cerca de 15 ya en la última etapa. Al mismo tiempo, 3 encuestadoras reconocidas le daban 8 puntos de ventaja a Claudia y las experimentales telefónicas le daban empate técnico. Entonces, el espacio donde uno se movía era ese. Y conforme teníamos información de los estados como Veracruz, Morelos, Yucatán, Ciudad de México, se reforzaba la idea de que esto estaba más cerca de un espacio entre 8 puntos y 0 que en los 15, ¿no? En el momento que sale el resultado, creo que fue sorpresivo para los encuestadores, para todos estos reconocidos, y el que haya coincidido con aquellas encuestas de las que hablaba yo al principio me parece más una coincidencia. Yo sí creo que durante todo este periodo tuvimos problemas con las encuestadoras. Creo que otros piensan. De hecho, Luis Miguel, muchas encuestadoras luego dijeron, bueno, no, a lo mejor ya se está bajando la diferencia por un lado, o por ejemplo decir, pues es que hay que recordar que en las condiciones actuales pues está difícil hacerlo. Parecería un mensaje donde habría dudas sobre la capacidad de estas, ¿no? México es una especie de bicho raro en el mapamundi cuando vemos el peso que tienen las encuestas. En México las encuestas no solo sirven, digamos, para medir opinión, evidentemente sirven para hacer propaganda, pero hay que decir, también sirven para elegir candidatos. Entonces, mucho del proceso de por qué se volvieron tan relevantes las encuestas. ¿Quién inventó eso, te acuerdas? El señor presidente cuando era el presidente del PRD. Hacían por encuestas, la idea de la encuesta como... Por los pleitos que había allá adentro. Pero me parece que hay que
primero al poner las cosas en perspectiva, decir, lo que ocurre en México con las encuestas no ocurre en ningún lado, y no es porque en ningún lado haya encuestas, pero se volvieron aquí una especie de fenómeno de comunicación, operación política, propaganda, que tiene características muy peculiares. Creo que la otra cosa, hablando de resultados de los estados, ahí sí hay mucho más desviación respecto a lo que decían las encuestas. Es como si en la nacional efectivamente estemos en un proceso de hay que pedirle perdón a las encuestadoras por haber pensado mal de ellas o hablado mal de ellas. En el caso de los estados, sí hay muchas cosas que no ocurrieron. A mí me sorprende, y reconozco que no conozco a fondo Morelos, no conozco a fondo Veracruz, no conozco a fondo Yucatán. Uno pensaría, en el caso de Yucatán, tenemos un gobernador o tienen un gobernador muy bien evaluado, a lo que uno le alcanza a dar la vista cuando va de turista de negocios o turista de placer, que dices, Yucatán es un estado que va muy bien, que ha ido mejorando, y simplemente las elecciones lo que dicen es queremos cambiar. Uno de los argumentos en campaña era, vean lo mal que está o el desorden que hay en Campeche, que es nuestro vecino, con el que hay además. Quintana Roo es muy complejo y probablemente se parezca menos, pero con Campeche hay incluso una especie de competencia local. Yo no entiendo en ese sentido lo de Yucatán, porque el voto es en contra de la continuidad de un gobierno que parece que está dando resultados. Es que parece ahí. En sentido contrario, eso mismo es en Morelos. Yo digo, Cuauhtémoc Blanco competía por peor evaluado con David Monreal, más o menos. Estaban literalmente compitiendo por quién se iba a segunda división. Hay un estado que en muchos sentidos está mal. Yo diría, no solo es que esté mal gobernado, es que va por un rumbo verdaderamente desastroso en términos de seguridad pública, servicios públicos, y lo que el voto está diciendo es, queremos que esto siga. Uno podría decir, es la fuerza de la marca Morena comparado con el descrédito de la marca PRI, PAN, PRD, pero de todos modos, como diría el gringo, me no comprender. Me no comprender. A ver, el tema Jalisco, Movimiento Ciudadano finalmente que mencionábamos, que consigue pues mantener o crece con el 10%, está feliz Dante, el negocio le salió, no creíamos eso, pero de alguna forma pues el hecho de que Pablo Lemus se convierta en el gobernador, una de esas lo convierte a él y a Alfaro en los dueños o en los competidores en el negocio. No hubo ese voto alterno entre votar por Xóchitl y votar por Pablo Lemus que habían dicho, no se produjo, eso no estuvo presente. Y uno diría, pues finalmente la locura del maines, jóvenes, terminó por pegar. Yo de Jalisco no te voy a hablar porque él es el que sabe. Ahorita que te diga, nada más complemento con lo de Nuevo León, que es el otro estado en donde el Movimiento Ciudadano iba a ganar todo según ellos, y ahí sí les ganó la coalición. Movimiento Ciudadano se va al segundo lugar y Morena se va hasta el tercero. Pero, por ejemplo, pierden la capital, Monterrey, en donde competía la esposa de Samuel García, y él esperaba no solo ganar ahí, sino ganar lo demás. Él queda hundido. Samuel García va a tener muchos problemas para sobrevivir, y si López Obrador pues lo cuidaba porque fue su candidato que no logró meter, yo creo que la señora Sheinbaum no tiene ese afecto con él, entonces sí le puede complicar mucho la vida, y el que sabe de Jalisco, que proceda. Es una situación donde todos salen debilitados. Pablo Lemus no va a tener el control del Congreso. Para imaginarse lo que fue Jalisco con Alfaro, Alfaro controlaba el Congreso, zona metropolitana de Guadalajara, tenía una bancada gigantesca de diputados federales. Pablo Lemus va a tener mucho menos poder, efectivamente mantiene la gubernatura, se va a parecer mucho más a la situación de Samuel García en Nuevo León, donde es gobernador, pero el Congreso es de los demás. No le da permiso literalmente ni para renunciar. Es un poco, digamos, el efecto
pues contrario de lo que consiguió Dante Delgado. O sea, el ganador en este caso es Dante, que tiene a los diputados, senadores, no sé de dónde, cómo esté compuesta, pero finalmente la apuesta le funcionó más allá de todo lo otro que podría manejarse, ¿no? Sí, hay algunos votos que junta Maínez, 10%, que es más que el 7% que habían tenido en 2021, o sea, sí iban por ese camino. Y bueno, pues esto se va a reflejar en una facción parlamentaria que a lo mejor le sirve de algo. Bueno, Probablemente el éxito del Movimiento Ciudadano es que deja claro que merece seguir existiendo, cosa que no le pasó al PRD. Bueno, también el Verde merece seguir existiendo. eso, ¿no? ahí está, así está esta democracia. Pues Miguel González Majares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí los jueves 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Muchas gracias y muy buenas noches.